solos, ya no nos sentimos tan solos, a pesar de la distancia que nos ha impuesto este virus, este enemigo de nuestro pueblo, este enemigo de la humanidad que es el coronavirus. Y quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por su sintonía, a Elisaúl Bautista, a Marvelex, a Isa 04x14, a Ruth Esther, a Julia Villini, a Irving Pérez, mi suegro, a Melissa Yunes, a Aurora Torino, mi querida Mamirora, a Ricardo Mieses, a Eliana Espaillat, a Laura Matos, a Eduardo Regidor, ¿verdad? A Eliana Espaillat, a José Carlos Nazario, mi querido amigo de muchos años, uno de mis mejores amigos, Beto Castro, Cindy Teijeiro, Kinger, gracias por tu sintonía, Dorcas Robles, Francis de Sena, la camisería virtual, Jesús Corona y no coronavirus, ¿verdad Jesús? Félix PRD y Saura Montalvo, gracias a todos, gracias de verdad. Génesis, Mayra Arias, Ber Jiménez, a mi madre Violeta, a Mayra Arias, a todos ustedes, de verdad, gracias por su sintonía. Saulo Alfonso Arroyo, mi querido amigo de muchos años, Vivian, gracias a todos ustedes, de verdad, gracias por su sintonía. Esta noche tenemos una entrega especial, una que nos llena de mucha alegría, porque vamos a hablar con un dominicano extraordinariamente meritorio, un joven profesional que ha estado construyendo un espacio de mucha relevancia en la capital del mundo, en Washington, ¿verdad? O en la capital del mundo occidental, dirían muchos, Washington. Nos referimos a Giovanni Vicente Romero, un joven dominicano, abogado, hijo de un importante juez, nacido en Padre Las Casas, ¿verdad? En Asua, y que luego luego de graduarse de abogado, se fue a España, hizo estudios especializados en criminología y luego se fue a Estados Unidos, y allí ha estado preparándose, formándose, ganando un espacio importante en la discusión en temas de políticas públicas. Es un consultor internacional, es un académico, es un profesor universitario en temas de políticas públicas y de gestión pública, de gobernanza, ¿verdad? Y Giovanni es columnista de medios internacionales, tiene una columna en CNN, pero sus trabajos son publicados en distintos espacios, en el Huffington Post, en muchos medios internacionales, por lo cual es un gran orgullo poder contar con un especialista de su categoría, un orgullo de los dominicanos, para hablar de este tema tan importante, de la dimensión del coronavirus y de cómo nos está impactando a cada uno de nosotros, cómo está impactando los países, cómo vamos a tener que lidiar con los efectos económicos, con los efectos a más largo plazo de esta crisis, que no es solo una crisis sanitaria, es una crisis humanitaria, es una crisis económica y es una crisis de tipo social y hasta psicológica. Por lo cual esta conversación con Giovanni se convierte en un nuevo capítulo de este espacio que busca llevar información de calidad a cada uno de ustedes, para que rompamos eso que la doctora Aide Domínguez denominaba como infoxicación. Estamos recibiendo mucha información tóxica, mucha información falsa alrededor del coronavirus, de sus efectos, de cómo está impactando otros países, de cómo esos países están gestionando el asunto. Y a través de esta plataforma, Rafael Te Responde, hemos querido crear un espacio de información de calidad para ti. Giovanni, si estás en línea, por favor envíame ya la solicitud para que iniciemos esta conversación. Saludos a todos. Mayra Arias, Sacha Canela, bienvenida. Stephanie Núñez, Ariadne Mendoza J08, Arlene Díaz, Odette
Bortucán, Pedro Cabrera. Saludos a todos, saludos a todos. Giovanni, estoy simplemente esperando que me envíen la invitación. Si estás en línea, por favor procede para que iniciemos este espacio tan esperado por nuestros seguidores, por las personas que forman parte de esta plataforma ya de Rafael Te Responde. Charlo, Nicasio, Isa 04. Hola a todos. Franklin Glass. Bienvenidos todos. Vamos a ver si ya tenemos a Giovanni por aquí. Todavía no tenemos a Giovanni. Tenemos a Francisco Javier, a Mayra Arias, a Saulo Alfonso enviándonos solicitudes, pero todavía no veo a Giovanni dentro de la lista de personas. Si alguien de nuestro equipo está en contacto con él, yo estaba en contacto con él hace unos minutos, por favor escríbanle para que se conecten, porque ya va avanzando la hora, son las 8:07 y pronto iniciará el toque de queda de muchos. No lo voy a decir, prometo no decir que muchos de ustedes están viendo los lives de Don Miguelo, ¿verdad que no? Eso yo no se lo voy a decir a través de este medio, porque no lo quiero exponer, pero hay muchas fotos de muchos de ustedes viendo los lives de Don Miguelo. Así que vamos a dedicar también, sabemos que el esparcimiento es importante, pero también tratar todos estos temas es fundamental. Giovanni, sigo esperando tu invitación. Tenemos muchos amigos conectados, esperando el inicio de nuestra conversación. Qué fuerte, ¿verdad, Laura Matos? Sí, pero es la verdad. Se ha generado un fenómeno en las noches dominicanas y de muchos lugares, y es parte de las cosas que ocurren en el medio de las crisis, ¿verdad? Isa 04 dice que no. Lee tu Instagram, dice Mayra Arias. Lo voy a leer, Mayra. Evelina, Diógenes, te estás riendo porque sabes que es verdad. Mi esposa Aurora, que me sigue todas las noches, ahora mismo debe estar batallando con el pequeño David para que se duerma. Él es un niño muy bueno, muy feliz, y se duerme a su hora. Sí, así es. Isiano, tú sabes que es verdad, no te estés riendo ahí. Y Ariel Salcedo, todos ustedes están ahí mirando ese espectáculo. Sí, Javier el intelectual. Bienvenido, Javier, bienvenido. Giovanni, te seguimos esperando, Giovanni. Parecería que estás teniendo algún tipo de problemas. Kelvin Cruz, Juan Rodríguez. Parecería que Giovanni está teniendo algún tipo de problema, porque estábamos hablando hace 2 minutos y quedamos de que iniciaría la transmisión y él se conectaría de inmediato, y no lo veo. Si alguno de ustedes está de mi equipo está en contacto con él, por favor avísenle para que se conecte y podamos iniciar esta conversación. Adalberto, Giovanni, necesito su invitación lo más rápido posible. No lo estoy copiando por aquí, no lo veo en línea. Así es. Mayra Arias, saludos, soy La Ascensión. Juan Rodríguez, Yuri del Castillo desde Colombia, gracias Yuri por tu sintonía. Miguel Peña 313, gracias a todos ustedes. Neferti García, Nioli Reyes, hola Nioli, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes, mi gente? Dice Fineas, mi senador, me gustaría invitarlo por mi sector después de que pase esto. Claro que sí, Fineas, con muchísimo gusto pasamos por allá. Nioli Reyes, Oscar Peralta, mi amigo, desde Puerto Plata, excelente líder social, dirigente político, Sosúa, Puerto Plata. Sosúa, Puerto Plata. Así es, mi gente. Mucha gente buena, muchos amigos. Vamos a ver. Giovanni, te esperamos, Giovanni. No te veo por aquí. Papá, gracias por estos temas tan interesantes. Gracias a ti, Saulo. Buenas noches, Evelina. Buenas noches.
Buenas noches, Emérito Paulino. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Ya está entrando. Ah, qué bueno que ya está entrando. Natalie Jacín, Pato Morelos, J.A. Acosta, ¿verdad? Pavel Steven, Anailda, Aniel Anaut, bienvenidos todos. Gil Juli Pimentel, mi querida amiga, dirigente de la juventud, viceministra del Ministerio de la Juventud. Dice Isa, me gustaría un senador como tú en mi comunidad de Baní. Mi abuelo era banilejo. Tengo grandes amigos en la provincia de Peravia, gente muy querida mía, y de verdad gracias por tu consideración. José 0318, profesor Paz, saludos. José, ¿cómo te sientes? Qué gusto verte. Dice Nioli Reyes, ya le envié el recordatorio a Giovanni por Facebook. Hola, saludos desde Inver, Puerto Plata. Soy la Ascensión, mi gente de Inver, Puerto Plata, la novia del Atlántico. Hermosa provincia con grandes activos. La verdad es que la República Dominicana es maravillosa. Es una tierra bendita, llena de espacios hermosos, de gente buena. Lamentablemente nada de eso podemos verlos en estos momentos donde el coronavirus nos ha confinado a todos. También tenemos a Emérito Paulino González desde Luperón. Dice Fineas, ¿cuándo creamos el grupo de emprendedores? Esa es una tarea pendiente, un grupo muy importante para nosotros. ¿Qué estará pasando con Giovanni, que no lo veo todavía por aquí? Ya estamos a las 8:13. Vamos a responder algunas preguntas en lo que llega Giovanni. Ah, te veo aquí, Giovanni, que ya llegaste. Qué bueno que llegaste, Giovanni. Mándame por favor la invitación. Aquí está. Estoy muy bien, muchísimas gracias por la invitación, muy amable de tu parte, y es para mí un placer poder compartir contigo en este segmento de Rafael Te Responde. De verdad que es un gran honor para nosotros, Giovanni, poder compartir y conversar contigo, un dominicano que es orgullo de todos nosotros. Tú también ganaste un Premio Nacional de la Juventud recientemente. Así es. Has tenido un desempeño importante en la comunidad académica, en la comunidad de análisis político, de análisis institucional en Washington, en Estados Unidos. Escribes para CNN. Le hice una descripción general a quienes nos sintonizan de tu carrera. Muy amable, muchas gracias. Les dije que eres dominicano de pura cepa, más que Plata. Del sur, ¿verdad? Así es. Soy del sur profundo, soy de un pueblo hermoso llamado Padre Las Casas en la provincia de Asua. Por lo tanto, también soy azuano. Azuano tira piedra. Muy bien. Bueno, Giovanni, bienvenido. En el marco de esta situación extraordinaria que nos ha tocado vivir a los dominicanos y al mundo completo con esta crisis del coronavirus. Y quiero comenzar precisamente por ahí, Giovanni. Háblanos un poco de todo esto, del impacto que ha tenido a nivel global, de cómo ha impactado a las instituciones, a los estados. ¿Qué cambio significa la irrupción del coronavirus? Comencemos con generalidades. Muchísimas gracias, Rafael. Sobre todo, gracias por la invitación, por la oportunidad que me brindas de poder compartir con las personas que te siguen, especialmente con las personas que le dan seguimiento a las cosas que tú vienes realizando, ¿no? Y cómo has querido mantener este contacto directo con toda la comunidad de la República Dominicana en tiempos difíciles, en tiempos en los cuales tenemos que adaptarnos a nuevas circunstancias, a nuevas condiciones de vida. Muchísimas gracias. Yo pienso que debería empezar diciendo que el virus, esta gran tragedia, por llamarlo de alguna manera y darle un nombre que se ajuste bastante a la realidad, es algo sin precedentes en el último siglo. Estamos hablando de más de 100 años. Esto es simplemente comparable con la gripe española, con el flu español de hace tanto tiempo. Y
esto ha tenido unos estragos importantes que no se han visto solamente en la economía de los países, pero también en las vidas humanas, que es lo más importante en este momento y en cualquier otra circunstancia. Entonces, ahora mismo hay una gran incertidumbre en el mundo. El mundo está sufriendo el impacto bastante fuerte de un efecto que no había conocido la mayoría de nosotros, los que nos encontramos en este momento adaptándonos a este nuevo ritmo de vida. No pertenecemos a una generación como nuestros abuelos, que fueron los llamados baby boomers, que han pasado otras tragedias, han tenido las diferentes guerras, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, han tenido la Segunda Guerra Mundial. Nosotros habíamos tenido una infancia probablemente dorada y de repente se da el avenimiento de esta crisis y entonces tenemos que adentrarnos en lo desconocido, que esto nos crea evidentemente incertidumbre. Esta es una crisis que va a tener un impacto inmediato, ya lo tiene, va a tener un impacto a largo plazo. Somos optimistas, ojalá que podamos salir de ella muy pronto. Y hasta que no tengamos una cura, hasta que no tengamos una vacuna, hasta que no tengamos los mecanismos al alcance, los mecanismos de prevención, de detención, vamos a tener que seguir dependiendo del valor más importante ahora mismo, la única arma que tenemos, que es la información. La gente tiene que estar informada, la gente tiene que saber cuáles son las cosas que no debe hacer y tiene que saber que depende de cada uno de nosotros salvar vidas, que depende de cada uno de nosotros cuidarnos a nosotros, cuidar a nuestras familias y al mismo tiempo también cuidar a nuestras comunidades. ¿Estaba preparado algún estado para esto, Giovanni? ¿Estados Unidos estaba preparado? ¿Estaba preparada China, Rusia? ¿Estaba preparada Europa para este surgimiento de una pandemia de esta naturaleza? Lo primero ¿Cómo esto, qué reto, o sea, cómo esto ha retado a los estados? O sea, lo primero es que el coronavirus ha demostrado algo muy esencial. No discrimina raza, no discrimina clase social, no discrimina poderío militar, no discrimina potencia económica, no discrimina fronteras. Entonces, este es probablemente la prueba más importante que tiene la economía global y que tiene el movimiento mismo de la globalización. Entonces, vamos a ver si salimos de esta, ¿no? Y todavía no sabemos hacia dónde nos dirige. Los países no estaban preparados. Y esto lo digo ya incluso desde la óptica de la Organización Panamericana de la Salud, donde tuve el honor de pasar un tiempo trabajando para ellos en la sede aquí en Washington, D.C., y ellos saben que los países ahora mismo no estuvieron preparados. Ellos saben también que los países, las potencias grandes, las naciones fuertes económicamente hablando, no han tenido la preparación ni la capacidad de respuesta requerida para una crisis de esta magnitud. Y esto lo estamos viendo en los diferentes sistemas sanitarios de estos países que están colapsando. ¿Por qué? Porque ahora mismo el flujo y la entrada de casos nuevos de contagios está sobrepasando la capacidad de estos hospitales. Entonces hay un déficit de camas. Y precisamente en Nueva York, que es el epicentro de este virus ahora mismo, y digo epicentro porque empezó en China, luego se desarrolló en otros países en el efecto de propagación, un efecto dominó, pero en Estados Unidos, que es probablemente el país más rico del mundo y el que esperábamos una mejor respuesta por los recursos con que cuenta, este se ha convertido en una tragedia descomunal en el sentido de que tiene ahora mismo más de 100,000 casos, solo Estados Unidos, más de 100,000 casos, convirtiéndolo en el epicentro de todo esto. Entonces, estamos hablando de que todo el mundo tiene casos de contagio y en el mundo se registran aproximadamente 1 millón de casos. Entonces, de este 1 millón de casos que está repartido, distribuido en las diferentes naciones, Estados Unidos tiene 100,000. Y ya el estado de Nueva York, que está realizando una mitigación de esta crisis de manera fenomenal, porque no le queda de otra. Es la ciudad que nunca duerme, pero ahora le toca dormir temprano porque hay un toque de queda inmenso. Y ha anunciado el gobernador Andrew Cuomo que en aproximadamente 6 días ya no tendrán capacidad para camas. Es decir, ellos ya saben cuál es el día efectivo del colapso de su sistema sanitario. Entonces, estamos viviendo tiempos apocalípticos, estamos viviendo tiempos difíciles y las personas ahora mismo lo que le aconsejo es que se mantengan unidas pero separadas. Unidas pero separadas. Ni juntos unidas ni revueltos. a través de la tecnología, pero separadas
físicamente, mantenerse en casa, que es la única manera efectiva de enfrentar esta, podríamos llamarlo esta maldición del coronavirus. Esto es una maldición. Entonces no hay de otra, tenemos que seguir unidos de la manera telepática, de la manera digital, tecnológica, como podamos, guardando las distancias sociales, distanciamiento físico, ¿no?, entre las personas, pero no hay otra. Tenemos que afianzarnos de la cooperación, de la colaboración, de la unión. Entonces, esto se está saliendo de todas las dimensiones. Yo pienso que debería en este mismo momento hacer justicia a un dato que acabo de dar. Pienso que en Estados Unidos ya hay más de 200,000 casos de contagios y es algo totalmente alarmante. Y cuando decía que el mundo tiene 1 millón, esto puede ser 5 veces más, porque recordemos, primero, hay una barrera para la detención del virus. Muchos países no han estado declarando los datos reales. Eso es interesante, acotarlo. Pero en ese mismo orden también tenemos que algunos laboratorios en algunos países tampoco han estado haciendo los reportes. Y por otra parte, lo más evidente, los países, producto de su misma condición y realidad socioeconómica, no tienen las capacidades mínimas para tener esos mecanismos de detención a tiempo y tener esos mecanismos de prevención. Mucho menos el tema de aislar a las personas, porque sabemos que en gran parte del mundo hay un fenómeno que es el hacinamiento. Y esto se refleja de manera transversal en aspectos como el sistema sanitario. Entonces, es un gran problema ahora mismo. Yo pienso que debemos seguir unidos y cualquier persona que se aferre a las cosas que cree, que se aferre a las cosas con las cuales tiene pasiones, y si en este caso es la religión, que se mantengan aferrados a lo que ellos piensan, porque al final solo el recogimiento y tener una mente clara de que estas cosas dependen de nosotros, no del vecino, sino de nosotros mismos, el primer paso, es la única salida que veo a esta epidemia. Imagínate, es un virus totalmente nuevo, el cuerpo no tiene anticuerpos para combatirlo, eso significa que no tenemos inmunidad, por tanto estamos vulnerables, estamos débiles al virus, y eso significa que si el virus no se detiene ahora, llegará a todas las personas eventualmente, y si llega a todas las personas, entonces aquellos que se recuperen, que efectivamente se recuperen del virus, serán superhumanos que probablemente tengan una ventaja sobre las otras personas porque ya podrán salir a las calles y no tener el miedo de que pueden ser contagiados porque ya su cuerpo conoce el virus. Entonces no debemos llegar ahí. Es catastrófico lo que acabo de decir y tengo mis dedos cruzados para que ahí no lleguemos. Pienso que estoy quizás exagerando y quiero que sea así, que esté exagerando. Tengo 2 preguntas. Una sobre política internacional y otra sobre política norteamericana a nivel doméstico. Giovanni, ¿cómo este tema del coronavirus ha impactado o ha erosionado la relación entre Estados Unidos, China, y qué está ocurriendo en Europa y Rusia, y cómo se están posicionando los países alrededor de esto, más allá de la cooperación? Porque puede que haya cooperación entre distintos países, pero hay una dimensión política de esto. Vimos cuestionamientos del secretario o lo equivalente al secretario de Defensa chino, que generó una reacción del presidente Trump. Esta dimensión de las relaciones internacionales, y otra cosa que nos gustaría saber es cómo esto ha impactado el liderazgo o no del presidente Trump. ¿Qué ha ocurrido a nivel político doméstico en Estados Unidos a raíz del coronavirus? Bueno, el coronavirus es la gran prueba para Donald Trump. Al parecer no lo fue el impeachment, del cual salió absuelto, y en muchísimas opiniones que yo estuve dando siempre decía que él iba a salir absuelto, porque la verdad es que cuando tú miras hacia atrás no habían precedentes de casos como el de él que hayan sido condenados. Entonces, yo digo que él ahora mismo está ante una gran prueba, tiene que no solamente probar su liderazgo ante los Estados Unidos, ante la nación que votó por él, pero también es una prueba con él mismo, con su propio ego. Recuérdate que él, como empresario y ahora como político, es una persona que presume de tener grandes capacidades de negociación y grandes capacidades de, sobre todo, resolver problemas. Entonces, ahora mismo él tiene que ser de manera tajante, de manera drástica, tiene que tener una respuesta fuerte porque es necesario para
la seguridad del mundo, la seguridad sanitaria del mundo, que en Estados Unidos el problema se resuelva, porque aquí es donde está ahora mismo el epicentro, como dije anteriormente. Entonces, Estados Unidos también necesita hacerlo por una razón muy lógica. Tiene los sistemas financieros que dependen de este país. Si este país se cae económicamente, el mundo también tambalea. Y eso ya lo vimos en la década de los 30, cuando en el 1929 sucedió la Gran Depresión, que la bolsa de valores se cayó, y esto puede suceder. No digo que suceda en este momento, pero aunque ya no se está hablando de recesión a raíz de este virus, se está hablando incluso que podría producirse una depresión, que sería algo todavía mucho más grave, mucho más drástico. Entonces, ahora mismo Estados Unidos está en la necesidad imperiosa, no le queda de otra que resolver el problema, que tener una respuesta eficiente, pero sabemos que él no quiere perder negocios. Hay un desempleo que ahora mismo es totalmente, diría yo, alarmante, porque subió a un 4.4. Sabemos que muchos países con menos capacidades económicas tienen desempleo sobre un 20%, pero en Estados Unidos un 4.4 es una cifra bastante alarmante, cuando en la última década Estados Unidos ha tenido un récord bastante importante de creación de empleos, aproximadamente 22 millones de empleos en las últimas décadas, y la tasa de desempleo estaba cerca de un 3, manteniéndose también en un lugar récord desde la guerra de Vietnam, es decir, la más baja desde la guerra de Vietnam, y es algo de lo que el presidente presumía hasta hace varias semanas. Pero entonces, ahora mismo hay un problema con esto. Se va a producir mucho más desempleo. Ya se han hecho algunos, se han sometido los documentos de desempleo de aproximadamente 6 millones de personas, y solo en este mes se perdieron 700,000 empleos en Estados Unidos. Por eso sube a un 4.4, y se prevé que habrá mucho más casos, tendremos mucho más casos en el mes de abril. Entonces, eso significa que el futuro próximo, el futuro cercano, no está bastante positivo en ese sentido. Estados Unidos con China, ¿qué sucede? Ellos desde antes de este problema venían ya con una guerra comercial. Esta guerra comercial era en torno, evidentemente, a unas tarifas, ¿no? Y a unos arbitrios y a todas las trabas que tenemos que pagar para el intercambio comercial y las importaciones y las exportaciones. Entonces, esta guerra que muchos analistas la han llamado una guerra comercial, ideológica desde un punto de vista, pero también ha traído consigo otro componente, que es el componente del nacionalismo. Es decir, cerrar las fronteras, evitar la inmigración, por ejemplo, de países del sur como México, no lo mismo con países del norte como Canadá, y en ese orden solo comprar americano y vender americano, y traer entonces las empresas y las naves que están manufacturando en otros países, regresarla a los Estados Unidos. Esto se venía ya viendo desde hace 2 años aproximadamente, desde el inicio de la administración de Donald Trump, y ahora se ha acentuado porque vemos que este virus nace en una provincia del sur de China. Entonces el presidente no escatima, no evita mencionar el virus, llamarlo como un virus de fabricación china, incluso le pone el apodo del virus chino, que eso lógicamente trae tensiones para las relaciones diplomáticas de los dos países. Entonces, mientras tanto, China está recuperándose. China, siendo el foco de origen de este problema, se está recuperando, está trayendo ayuda a los países en desarrollo, y Estados Unidos ahora mismo está totalmente ocupado en resolver su propio problema, porque aquí es donde tiene que resolverse el problema si queremos que luego se sigan resolviendo en otros lugares, aunque los otros países tienen que tener las mismas medidas drásticas, porque si los países desarrollados eliminan el virus o logran controlarlo, este virus va a regresar desde los países en su desarrollo, que por su incapacidad económica y de recursos logísticos no han podido mitigar el problema. El virus se va a replicar, se va a reproducir, va a volver nuevamente. Entonces, ese es el problema. Como yo decía en el principio, suena apocalíptico, pero si no logramos eliminar este virus, va a llegar en algún momento a todos, porque es ilógico que nos quedemos en las casas para siempre. Pero por ahora, el consejo, la recomendación es que nos quedemos en las casas, que no salgamos y que sigamos en contacto con nuestras personas, pero guardando distancia. Pero esta precisamente ha sido una de las grandes discusiones que se ha dado principalmente en los Estados Unidos.
porque Europa fue impactado de manera muy drástica en dos países, con uno principalmente Italia, que consternó a los demás países europeos y llevó, en el caso, por ejemplo, de Alemania, Alemania asumió posiciones muy fuertes desde el principio. Recuerdo la locución de Merkel, completamente extraordinaria, la primera fuera de un discurso que ella da en diciembre siempre al país, donde ella decía que visualizaban al 70% de la población alemana que se iba a contagiar con este virus. Y una decisión muy fuerte de que se mantuvieran en su casa. Hemos visto a Alemania incluso prohibiendo que grupos de más de 2 personas puedan aglomerarse en las calles. Estados Unidos, por su parte, tuvo una respuesta distinta. Hubo una gran discusión sobre el impacto que iba a tener el aislamiento social, el distanciamiento social o la cuarentena en la economía en sentido general. Y aún hoy, que hay una decisión firme de mantener las normas de distanciamiento social, y hemos visto a Donald Trump que en un principio estaba un poco ignorando la realidad. Ignorando la realidad, luego poniéndose fuerte con el tema. Esta discusión alrededor de hasta qué punto puede un país, una sociedad mantenerse con su aparato productivo detenido completamente, hasta cuándo esto es, no solo, porque no es un tema financiero solamente. La economía de un país colapsa, las personas no van a tener alimentos, no van a tener el sistema sanitario colapsado, van a tener los servicios sociales colapsados, sus niveles de vida se afectan de manera sensible. Entonces, ¿cómo va esta discusión, Giovanni? ¿Cómo va todo esto? ¿Qué piensas tú de todo esto? Los seres humanos, desde que nos levantamos, incluso hay personas que dicen que mientras estamos durmiendo, estamos siempre en un proceso de tomar decisiones. Y ante una situación como esta, tan delicada como el coronavirus, ahora mismo los países, en principio, cuando tuvieron que afrontar esta situación, tuvieron el gran dilema ético: salvar vidas o salvar la economía. Salvar la economía o salvar más vidas. Entonces, la realidad es que sabes que tienes que tener un abordaje holístico, un abordaje que no descuide ambas cosas, pero siempre poniendo por encima de todo las vidas de las personas. Eso es indudable, en eso estamos de acuerdo todos. Estoy seguro que nadie me va a rebatir este punto, la vida humana. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes este gran dilema, tienes una economía que está marchando bien, o por el contrario, tienes una economía que no está marchando tan bien, y si tú tomas una medida como hacer una cuarentena general, podría paralizar la economía de un todo. Tú estás en un gran dilema. Los países tuvieron la oportunidad de decidir qué querían priorizar, y entonces tenemos casos muy interesantes. Por ejemplo, en América Latina nos vamos a El Salvador. En El Salvador vimos que las medidas que el presidente salvadoreño estaba tomando en principio parecían drásticas de más, un poco exageradas, y probablemente pensábamos que él estaba aprovechando un momento político para ganar, evidentemente, capital político, un momento populista en el cual él iba a quedar bien en las encuestas, como efectivamente ha sucedido, pero él tomó la decisión correcta en ese momento, y hoy en día su país tiene menos casos que otros países. Algo parecido sucedió en Guatemala. Las autoridades fueron frontales con este virus. Las autoridades atacaron el virus con la misma intensidad que el virus se propaga, ¿no? Y tienen también menos casos que otros países. Pero la antítesis de esto, entonces, en la región es Brasil. Te vas a Brasil, y el Brasil de Bolsonaro, que ahora mismo tiene muchísimas críticas porque ignoró el virus en el principio, porque igual que Estados Unidos ya se estaba advirtiendo desde hace varios meses que el virus venía, porque desde finales del año pasado se sabía que algo se estaba moviendo en China, pero muchas personas no se detenían a verificar qué era lo que se estaba moviendo en China, qué se estaba produciendo en China. Entonces, muchas personas subestimaron la capacidad del virus de que iba a llegar, de que no iba a llegar a sus territorios, a sus localidades. Pero obviamente el virus es tan globalizado como la globalización, viaja a una velocidad impresionante. Entonces, esto pasó ahora mismo en una
en una encuesta que se hizo en el Brasil, en Atlas Político, el presidente Bolsonaro sale como que el 61% de su población desaprueba la forma en que él está manejando la crisis. Porque él, en principio, ha optado por no declarar una cuarentena en el país porque entiende que sería desastroso para el país. Sería desastroso. Mientras que otros países, por ejemplo, como El Salvador, y ahora mismo tienen unos casos que son mucho más manejables que en Brasil. Imagínate un país inmenso con una gran población, si se desata allí un foco fuerte, podría entonces el epicentro de Estados Unidos moverse a otros lugares así. Pero la realidad es que los países tienen que salvar vidas sin descuidar la economía, porque cuando descuidas la economía, entonces a la postre esto va a, evidentemente, no solamente a disminuir la calidad de vida, pero también a ponerle en peligro. Entonces, lo que sucede con esto es que los países necesitan tomar las medidas en el tiempo oportuno, la línea de tiempo, en el tiempo oportuno, y sabiendo que en el momento preciso en que lo hagan van a tener un golpe económico instantáneo, pero luego van a tener una recuperación mucho más rápida que aquellos países que prolongaron ese primer momento de medidas, lo prolongaron, ¿no? Y entonces lo vienen a hacer al final y ya luego es un poco tarde para ellos caerle atrás, para ellos seguir los pasos de estas economías que se están recuperando porque hicieron un manejo de la crisis temprano. Y esto es un problema que a todos nos saca de nuestras zonas de confort, porque incluso a los comunicadores, a las personas que están dando el mensaje a la población, es una crisis que no se había visto antes, porque es un caso que tiene demasiada información para manejar, para digerir, para asimilar, entonces para informar. Es un tema que se va renovando con estadísticas y datos cada 5 segundos. Ayer te decían que que el virus permanecía en superficies por 3 horas, luego hoy te das cuenta que puede durar hasta un día o puede durar 2 días en superficies. Entonces, esto se va renovando y no hay un consenso porque los científicos están trabajando. Ahora, esto es algo importante para la gente. Antes decía que duraba 3 horas y ahora información más reciente demuestra que el virus puede durar hasta un día en superficies. No ha habido un consenso con esto. Desde un principio se hablaba que el virus permanecía en superficie, dependiendo de superficie, si es plástica o superficie, por ejemplo, en los zapatos, subios de las puertas, ¿no? Que ya sería metal. Pero no hay un principio, se decía que podría durar varias horas si no se hacía la desinfectación, ¿no? La esterilización. Pero ahora se dice incluso que puede durar días. Entonces, se están tomando medidas más drásticas a nivel de los hogares, ¿no? Para tomar esas precauciones. Entonces, la única herramienta que tenemos nosotros ahora mismo, diría yo, a la mano es la información. Tenemos que estar bastante informados porque los científicos se encuentran trabajando contra el reloj, tratando de desarrollar vacunas y estas vacunas luego tienen varias barreras burocráticas que necesitan algunas pruebas que muchas veces ya no son en animales, que quieren hacerlo directamente en humanos. Entonces viene el dilema ético de la biotecnología y todo este tipo de cosas. Entonces, ahora mismo lo único que podemos hacer es estar informados, saber que este es un virus importante, que es serio, que es una realidad, no es un cuento, no es algo que crearon porque nos quieren lavar el cerebro o porque nos quieren controlar, como muchas teorías conspirativas se han realizado. Puede que haya sido así, pero ahora mismo es una realidad que está frente a nosotros, en nuestros rostros, y tenemos que afrontarla, y afrontarla con información. Por eso los comunicadores, los políticos, los presidentes, cuando están dando estas ruedas de prensa todos los días y cuando están dando estos discursos, necesariamente necesitan, valga la redundancia, acompañarse de técnicos, porque son términos nuevos, porque es una información desconocida para nosotros, porque es un terreno totalmente nuevo que no hemos caminado nunca. Entonces, ves que algunas ruedas de prensa puedes ver algunos políticos que se hacen acompañar de médicos, de técnicos, de científicos, y estos científicos se han convertido de manera informal en los informadores, en los comunicadores, porque son los que tienen la información precisa, una información que los comunicadores no han tenido tiempo de digerir todavía para poder transmitir al público, pero esta información tiene que llegar. Por eso ves que algunos médicos, como el doctor Anthony Fauci en Estados Unidos, de la noche a la mañana son unas celebridades. Y el día que no ves al presidente con él,
de repente se arma un hashtag, Where is Fauci? Sí. Hemos visto un modelo muy exitoso. Información real, necesitamos mantenernos alejados de las fake news, no hay otra. Giovanni, hemos visto modelos muy exitosos de políticos que se hacen acompañar de especialistas, que con mucho rigor han estado haciendo planteamientos, pero también hemos tenido el otro extremo, políticos irresponsables que por hacerse los graciosos frente a la población, saltan con una serie de propuestas para los que no tienen ningún tipo de preparación ni aval, solamente porque suenan bien, sin haber calculado ni siquiera el costo que eso va a tener. Y también vemos otros políticos haciendo planteamientos sobre propuestas de tipo económico o beneficios económicos. O sea, hemos visto de todo. Hay mucho populismo alrededor de esto. Gente que te plantea que hay que fortalecer la acción sanitaria, pero que además hay que eliminar impuestos y que no se puede tomar dinero prestado. Eso es un acto de populismo barato, que creo que no es el momento de estar presentando. Yo creo que es el momento de mucha prudencia, de mucha mesura, de conversar con los especialistas, con aquellos que conocen del área médica, para que construyan propuestas de contenido de calidad, manejar el tema económico con mucha prudencia, porque tenemos que tomar recursos en este momento para llevar comida a la mesa de la gente, principalmente para que se pueda mantener en casa y evitar que esta crisis inesperada mande a la quiebra al aparato productivo, pero también tenemos que crear las condiciones para que el Estado y los negocios puedan dar respuesta una vez superemos esta primera etapa de la crisis. O sea que es una etapa, es un momento de mucho cuidado, de mucha importancia, donde eso que tú señalas, de estar con los especialistas y de la mano de esos especialistas, es fundamental para el éxito en el marco de esta crisis. Porque la realidad es que los políticos están acostumbrados a dar el mensaje político, ¿no? El mensaje político sigue siendo el mismo, es decir, es muy fácil desarrollarlo. Tú tienes una estrategia que es todo el análisis de la información que tienes. Tú haces, por ejemplo, encuestas, haces grupos focales, haces entrevistas y te puedes dar cuenta, puedes desarrollar y puedes acumular una gran cantidad de información, y a partir de eso tú desarrollas tu mensaje y luego tienes un plan de ejecución, evidentemente, y te mantienes con tu ciclo constante de evaluación. Y ya tú sabes que, por ejemplo, ese plan lo desarrollas a 10 meses y sabes que en las elecciones tu objetivo es ganar, pero ya tú sabes cuáles son las prioridades de tu electorado y sabes cómo abordarlas. Pero esto es totalmente nuevo, es totalmente desconocido. Aquí no somos médicos ninguno. Entonces, tenemos que escuchar a los especialistas, traerlos de la mano con nosotros, ponerlo al lado nuestro cuando vamos a hablar, porque la gente necesita información y la ciudadanía, la población, evidentemente siempre se siente confiada con temas tan delicados como la salud, que escuchando directamente a la fuente. Entonces, ves que un médico es tan respetado en un pueblo, por ejemplo, en un pueblo pequeño es tan respetado como el cura, como el padre del pueblo. Entonces, es importante que se tenga eso, pero también es necesario que en este momento tengamos un detenimiento, que sea un momento de entendimiento y consenso, que las posiciones políticas se pongan a un lado y que se haga todo lo que se necesita, pero con una visión de un pacto nacional, de que no lo estamos haciendo porque queremos ganar un capital político de cara a las próximas elecciones o porque queremos aprovechar el momento para nosotros también dar la cara de que estamos resolviendo. Entonces, lo que necesitamos hacer es poner esas posiciones políticas a un lado, que las personas entiendan esto y que esta crisis, porque es una crisis y es peor que una crisis económica, porque una crisis económica es económica y ya, y luego pasa un tiempo en el cual la economía se dinamiza nuevamente o despierta, se reactiva, pero en este caso es una crisis humanitaria, sanitaria, que trae de la mano una crisis económica y entonces los resultados pueden ser desastrosos, los resultados pueden ser de unas dimensiones nunca antes vistas si no le damos el abordaje apropiado. Entonces, hoy en día todos estamos opinando. Algunas personas están opinando temas económicos sin ser economistas. Cuando se habla de una economía, muchas veces las medidas son a largo plazo. No se ven los impactos y los efectos no se ven a corto plazo. Entonces, tú tienes que tomar decisiones muy bien pensadas, muy bien maduradas y mensuradas. Sentarte en la mesa del diálogo con los especialistas, con los técnicos financieros y ver las cosas. También analizar cuál es tu espacio fiscal,
y cuál es el rejuego que tienes en ese espacio fiscal para poder tomar esas decisiones. Entonces, tú haces eso, tomas esa mentalidad de pacto nacional, estás viendo simplemente el futuro del país, y cuando tú lo haces de esa manera, no te preocupes, que la población sabrá recompensarte, porque luego a la postre van a ver, fulano de tal hizo lo que tenía que hacer. Entonces, al final no es de quién regale más o de quién busque más ayudas. Al final es de que nos pongamos todos de acuerdo, que podamos tener una coexistencia y que esta crisis, que es un término que empieza con una C, sea abordada con la misma fuerza con otros términos que empiezan con C, como convivencia, como coexistencia, como capacidad, que tengamos la capacidad de poder unirnos, de poder tener consenso, y colaboración y cooperación. Fíjate que todas son palabras que empiezan con C, pero todas buscan el mismo fin. El fin es resolver el problema. ¿Cuál es el problema? Tenemos que aplanar la curva, tenemos que detener el avance de los casos de contagio, tenemos que frenar esa curva a como dé lugar, porque si no lo hacemos, no habrán elecciones, no habrán posiciones, no habrá puestos electivos, no habrá nada, no habrá país. Al final todos vamos a quedar mal, en una posición de bastante vulnerabilidad, en una posición de mucho peligro, y luego sabremos que lo perdimos todo y ahí no queremos llegar. Se necesita, en este caso, mucha humildad, se necesita más que todo sentido común. Sentido común. Giovanni, ya nos acercamos al final de esta conversación porque lamentablemente el tiempo de Instagram es limitado. Me gustaría que compartas un mensaje con el liderazgo político de la República Dominicana, de cuál tú entiendes que son los retos a nivel institucional, a nivel político, a nivel del liderazgo del país, que creo que es la palabra clave, liderazgo en este momento, y con nuestros queridos, con el pueblo, con nuestra gente, con el dominicano común, con esa gente que nos sigue en estas transmisiones, que nos ve y que tiene el deseo de que su país, de que su Estado, de que su gobierno le pueda dar una respuesta efectiva ante esta crisis. El mensaje que yo le envío al pueblo dominicano y cualquier otro ciudadano o ciudadana de cualquier otro país es que escuche a las autoridades. Independientemente de la posición política de las autoridades, nadie quiere ver muertos, nadie quiere ver la pérdida de vidas. Entonces, tenemos nosotros que escuchar a las autoridades. Sabemos que por naturaleza el humano no es solamente social, también es una persona libertaria, que no le gusta que le impongan, no le gusta que le manden, pero en este momento tenemos que deponer esas cosas y entender que tenemos que seguir las recomendaciones de los expertos. Los expertos son los organismos de salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud como paraguas más amplio, y de nuestras autoridades locales. Porque la realidad es que necesitamos entendimiento, necesitamos acatar las informaciones, necesitamos ponerla en marcha y entender que al final, juntos vamos a salir de esto. Porque momentos grandes como estos requieren de decisiones grandes. Momentos extraordinarios como estos requieren de liderazgos extraordinarios. Y por eso yo creo que esto no es solo una crisis, sanitaria, no es solo una crisis que pone en peligro la vida humana, también es una crisis que pone en prueba el liderazgo global, el liderazgo local, el liderazgo municipal, a cualquier nivel. Entonces necesitamos estar todos juntos, necesitamos cooperar, transmitir las informaciones, y tenemos que ser honestos, porque una vez que la ciudadanía pierde la confianza en el mensaje que se está brindando, es muy difícil recuperarla. Sucede lo mismo como un pedazo de papel cuando es empuñado. Lo puedes desempuñar, pero no vuelve a su posición original. Necesitamos generar confianza en las personas, porque las personas por muchos años vienen desconfiando de los líderes políticos, vienen desconfiando de las personas que trabajan, que los representan, y por tanto es el momento para que las personas puedan salir por la puerta grande, casarse con la gloria y al final dejar un legado para su país. No hay de otra. Este es el momento. Vamos a ponernos a prueba todo. Y aquellas personas que creen en las religiones, que sigan orando, que oren por las autoridades, que son las que están tomando decisiones y las que necesitan más discernimiento. Y aquel que no cree en esas cosas, que se quede en su casa.
necesitamos todos aportar un granito de arena y pensar que esto no es una cuestión de nosotros o del otro, es una cuestión de todos. Todos estamos en la misma y si este barco se hunde, nos vamos a hundir todos. Así es, Giovanni. Bueno, quiero agradecerte, dedicarnos este tiempo, compartir con nosotros tus conocimientos, tus visiones sobre este importante tema que está impactando la vida de todos nosotros, que está transformando la manera en nuestros países, que ha transformado las relaciones a nivel global. El coronavirus no es solo una crisis sanitaria, se ha convertido en una crisis humanitaria, en una crisis económica, en una crisis psicológica para muchas personas. Y por eso hemos creado precisamente este espacio de conversación, de intercambio, de interacción que se denomina Rafael Te Responde, para llevar informaciones de calidad, para invitar personas con alto conocimiento que puedan darnos luz sobre las distintas aristas en el ámbito médico, en el ámbito económico, en el ámbito de políticas públicas, en el ámbito de la geopolítica, en lo relación a la parte médica, a la parte psicológica, con comunicadores también, porque hay un reto respecto de la comunicación en este momento. Entonces, quiero agradecerte de manera personal, quiero extenderte también mi solidaridad, porque tú también estás allá en la misma situación de aislamiento que estamos todos acá. Y en nombre de toda nuestra audiencia, de esa gente tan linda que nos sigue, que cada día se hace parte de esta gran conversación, de este espacio que ya no es mío, sino que es de todos, quiero darte las gracias. Y a todos ustedes, a ti que nos estás siguiendo, que fuiste parte de esta conversación, quiero darte las gracias por tu sintonía, por ponernos atención tanto a Giovanni como a mí, y nos vemos mañana en una nueva entrega de Rafael Te Responde. Muy buenas noches y que tengan una excelente, pero excelente jornada final de este viernes, aunque a veces ya estamos perdiendo la cuenta de los días. Ahora diremos día número 18 desde el coronavirus. Pero sabes que después de la tormenta siempre viene la calma. Siempre viene la calma. Así que con Dios. Al final del túnel siempre hay una luz. Que sepan eso todos los ciudadanos. Así es. Y Dios está con nosotros. En mi caso, que soy creyente, estoy convencido de que Dios ha bendecido a la República Dominicana, la ha salvado de muchas situaciones y esta no será la excepción. Así que no todos los días se tiene